Hola a todos, bienvenidos al canal donde analizamos los temas más importantes para México y la región. Hoy hablaremos de las contundentes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien defendió el TEMEC como un motor de desarrollo para nuestro país, enfatizando que Estados Unidos no puede avanzar solo y que la cooperación entre México, Canadá y Estados Unidos es esencial. Antes de empezar, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan las noticias más importantes. Acompáñenos hasta el final para conocer todos los detalles de este tema clave para el futuro de México y su economía. Que nosotros desde hace ya muchos años y en particular desde hace… ¿Cuándo se firmó el TEMEC? En 2000. En el 2020, con el nuevo tratado México, Estados Unidos, Canadá. México es socio comercial de Estados Unidos. De hecho, parte de lo que hemos estado planteando es que solo con este tratado comercial y con esta alianza se puede competir con otras regiones del mundo. Es decir, Estados Unidos no puede solo, necesita necesariamente de Canadá y de México. Incluso nosotros hemos estado planteando desde el presidente López Obrador que esto debería de ampliarse a toda América y tener realmente un bloque económico en nuestro continente. Ahora, ¿qué es lo que planteamos con el Plan México? Fíjate, nada más por los datos. México prácticamente duplicó sus exportaciones a Estados Unidos del 2018 al 2024, gracias al tratado. Entonces, es fundamental para nuestros países fortalecer este esquema con soberanía. Por eso digo que alinear no creo que sea la mejor palabra. La soberanía, nosotros somos un país libre, independiente, soberano y somos socios comerciales de Estados Unidos y eso le ha ayudado a Estados Unidos, le ha ayudado a México y también a Canadá. Eso no implica que no tengamos acuerdos comerciales con otros países. Podemos tener, se está trabajando por ejemplo con Europa en el tratado comercial que ya existía, porque necesariamente viene su proceso de renovación. Entonces, no quiere decir que es el único país, pero sí creemos que ha sido benéfico para nuestro país. Repito, con nuestra soberanía y nuestra independencia. Ahora, ¿qué planteamos nosotros? Que recuperemos también en México la producción de muchos bienes que durante todo el periodo neoliberal se perdieron. Entonces, que si bien tenemos un acuerdo comercial, también tenemos un Plan México para que se recupere en México la producción de cadenas productivas que permitan pues también tener mayor inversión, mejores empleos, mejor remuneración para el pueblo de México a partir de un esquema de planeación territorial de nuestro país, basado en dónde están los recursos naturales. Entonces, es la relación con Estados Unidos y Canadá, sin cerrarnos a otros lugares del mundo, pero al mismo tiempo fortaleciendo la producción de nuestro país. Gracias. La segunda pregunta tiene que ver precisamente con el Tratado de Libre Comercio. Como sabemos, el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, inició en 1994 con Carlos Salinas de Gortari, cuando obviamente con intenciones diferentes a las que se han planteado tanto el gobierno de López Obrador como el suyo. Este tratado, a la hora de negociarse mediante el TEMEC, la participación del entonces candidato o presidente electo López Obrador determinó que hubiera modificaciones. Por cierto, déjeme presumir que fue un compañero del Centro de Estudios quien alertó al presidente
a través de Manuel Bartel, del capítulo energético, donde había un capítulo extensísimo que daba muchas concesiones a Estados Unidos y simplemente se evitó poniendo la frase de que México era soberano en esa materia. Tengo aquí datos del Banco de México que me llamaron la atención porque dice que la balanza comercial de diciembre de 1994, de enero de 1994 a diciembre de 2024, México tiene un déficit de 172.602 millones de dólares. Esto como antecedente. La pregunta concreta que le quiero hacer es si bien puede haber puntos beneficiosos de este acuerdo que viene desde 1994 respecto de los intereses de México y de su pueblo, ¿su gobierno analizará en profundidad o ya analizó los posibles inconvenientes que tiene el tratado respecto de los intereses de México? Es distinto el tratado que se firmó en el 2020 del de 1994. El tratado del 94, además de estar vinculado a todas las orientaciones de los organismos financieros internacionales para que México tuviera un modelo de desarrollo neoliberal, tenía un elemento central, que era utilizar a México con una ventaja competitiva, la mano de obra barata. Y eso le hizo mucho daño al país, porque fue el periodo en donde el salario mínimo no creció. ¿Cómo puede un gobierno asumir que tu ventaja competitiva son los salarios de hambre de tu pueblo? Eso cambió en el 2020. Porque a partir del 2018 comenzó a incrementarse el salario mínimo y con ello el salario medio del país y con ello la disminución de la pobreza, además de los programas de bienestar y de otras acciones que se han desarrollado, y con ello también la disminución de las desigualdades o la reducción de las desigualdades. Entonces es distinto el marco en el que se firma uno y el otro tratado. En el 2026 viene una revisión, que es una revisión menor, y nosotros creemos que se va a dar esta revisión en acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, porque ha sido benéfico el tratado para los tres países. Entonces, la diferencia sustantiva es que cambió el régimen en México también, y que ya no es la integración perdiendo soberanía, que eso era lo que existía antes. Nosotros defendemos a México como país libre, independiente y soberano, con un socio, con dos socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. En una reciente declaración, Claudia Sheinbaum dejó claro que el TEMEC es fundamental para el desarrollo económico de los tres países de América del Norte. Sin embargo, fue enfática al señalar que este tratado debe ser visto como un acuerdo de cooperación y no de subordinación. Según Sheinbaum, Estados Unidos no puede avanzar solo y necesita de México y Canadá para garantizar el éxito del tratado y la estabilidad económica de la región. La presidenta también destacó que México ha logrado duplicar sus exportaciones gracias al TEMEC, convirtiéndose en un acto clave en las cadenas de suministro globales. Pero al mismo tiempo, subrayó que esto no significa que México deba depender exclusivamente de este acuerdo. Sheinbaum aseguró que nuestro país debe mantener relaciones comerciales con otras regiones, preservando siempre nuestra soberanía. Uno de los puntos más contundentes en el discurso de Sheinbaum fue el tema del salario mínimo. La presidenta recordó cómo en los gobiernos neoliberales se manipulaba el salario, manteniéndolo en niveles de miseria, mientras se beneficiaban solo las élites económicas. Ahora, bajo la visión de la Cuarta Transformación,
el salario mínimo ha aumentado más del doble, beneficiando directamente a millones de trabajadores mexicanos. Sheinbaum explicó que esto no solo dignifica el trabajo, sino que también fortalece el mercado interno y contribuye al crecimiento económico sostenible. Este cambio, aseguró, es una muestra de que es posible tener acuerdos internacionales como el TECMEC sin sacrificar los derechos de los trabajadores ni la soberanía económica. Sheinbaum también mencionó el Plan México, una iniciativa que busca fortalecer la cooperación económica en el marco del TEMEC. Destacó que este acuerdo debe ser un modelo a seguir para otros países de América Latina, con el objetivo de construir una región más integrada y competitiva a nivel global.